Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos la tienda Game On en Buenos Aires, Argentina. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa, realizando incursiones de buscar videojuegos en las mejores opciones para tus bolsillos. Gracias a todos mis suscriptores que me siguen de todas partes del mundo. Y aquí me encuentro en la tienda Game On con mi amigo Ulises. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bien, Martín, ¿cómo va? Sí, uy, estoy sumamente impresionado. ¿Qué tal cantidad de cosas? Es hermoso. Sí, que uno puede retroceder aquí en el tiempo en esta tienda. ¿Cuánto tiempo ya tienen en esta tienda, Ulises? Y partiendo de la base de que Game On surgió por dos personas, Germán y Esteban, en 2019. 2019, sí. 2019. ¿Ya? ¿Y qué es lo que un gamer puede encontrar aquí en la tienda Game On? Se trata de abarcar desde lo más retro posible hasta lo más actual, ¿viste? Tenés desde Atari hasta inclusive PlayStation 4, pero siempre se le da prioridad a lo retro. Siempre se le da prioridad a lo retro. Entonces, ¿qué te parece, Ulises, si hacemos un breve recorrido de cosas interesantes que uno puede encontrar aquí en la tienda? ¿Sí? Perfecto. Y miren, mis amigos, la enorme cantidad de juegos que hay aquí en Game On y de todas las consolas nuevas, modernas y retro también que le gusta a la gente. Vamos a ir preguntando de varias cosas. Por ejemplo, voy a empezar un poquito con lo moderno. Juegos de PlayStation 4. ¿Desde qué precio están los juegos de PlayStation 4, Ulises? Bueno, en lo que respecta a PS4, tenés desde 2.500 a 4.500, dependiendo del título, pero más o menos abarcan esos rangos. No oscilan entre las 6.000, un poco menos quizás. Ah, ya. Me imagino que de repente son los deportivos, ¿no? Los deportivos siempre son los más accesibles. Y luego miren por acá, tiene muchos juegos de PlayStation 3. Ahí tiene, por ejemplo, juegos bien buscados como el Avatar, los Harry Potter que también tenemos por acá. Incluso también tiene los Resident Evil. Tiene el Resident Evil Operation, el Raycon City. Otro Harry Potter, los GTA, los Caballeros y amplio repertorio. Incluso también tiene juegos sueltos. Los juegos de PlayStation 3, ¿desde qué precio están, Ulises? Ahí tenés un poquito menos. Quizás en la página tenemos descuentos especiales. Increíble. Arrancan entre 700 hasta un juego más caro, por decirlo, 6, 7. Por lo general son los japoneses sellados, una cosa así. Claro. Juegos raros, ¿no? Juegos raros. Por ejemplo, por darte un ejemplo, GTA V está 4.000 con tarjeta. Si no en efectivo tenés un 15% de descuento. Te quedan 3.400. Y algo que tengo que recalcar es de que si uno paga con efectivo tiene descuento. Tienes un 15% de descuento. Uy, no lo puedo creer. Y miren, por acá también hay juegos de PlayStation 2. Por ejemplo, tiene ahí el Spider-Man, los Mercenarios. Incluso por acá tiene los Gran Turismo. Y si seguimos pasando por acá, hay más juegos de PSP, como incluso el King Kong, los Piratas del Caribe, el Star Wars Battlefront 2, el Tron, ¿no? Y tiene más juegos de Star Wars, los GTA, y también hay juegos de Xbox. Miren por acá, gran cantidad de juegos que puedes encontrar aquí. Y no solamente eso, sino que también tiene la Xbox 360 en su caja. Una Xbox 360 en caja, ¿qué precio tiene Ulises? La Xbox 360 en caja está 25 con tarjeta y en efectivo 21.250. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Y en efectivo 21.50. Y por ejemplo,
tiene aquí el Resident Evil 5, el Gold Edition para la Xbox 360. Miren qué bonito. ¿Ese más o menos en qué precio está Ulises? El precio es de 4.000 con tarjeta y en efectivo 3.400. Es bellísimo. 3.400, oye, gran diferencia, gran diferencia. Y luego por acá, miren, también hay muchos juegos de 3DS, mis amigos. Tiene los Monster Hunter, incluso ahí tiene los Pokémon. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto está un Pokémon, el Pokémon Moon de la Nintendo 3DS? ¿Qué precio tiene? El Pokémon Moon ronda los 10.000, en efectivo serían 8.500. 8.500. Hay juegos de Wii U, juegos de Wii. Miren, tiene el Punch Out de Wii. Ahí está, de mi amigo el pequeño Mac. ¿Qué precio tiene el juego el Punch Out de Wii? Clásico, sí. El juego está a 9.000, 7.650 en efectivo. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! 7.650 en efectivo, mis amigos. ¿Ah? Gran precio, gran precio. Y luego por acá, miren, también tiene el Harry Potter, ¿no? De la GameCube, los Simpsons. Estos jueguitos más o menos, ¿en qué precio están? Los de GameCube rondan entre los 2.000 para arriba. Vas a tener, digamos, hemos tenido un F-Zero, bastante a 20 y pico. Si no, después, bueno, el Harry Potter ronda los 2.000, en efectivo 1.700, porque es PAL. Hacemos hincapié en que los juegos en la página están aclarados cuando es PAL, cuando es americano, por las regiones. Ah, sí los aclaran, sí los aclaran. Sí. Sí los aclaran. El Road Rage, por ejemplo, está a 3.000 y en efectivo 2.550. 2.550, miren mis amigos, ahí está. Y luego por acá, miren, hay juegos de Nintendo 64, incluso hay jueguitos en caja. Y si pasamos más a lo retro, por acá tiene Atari y tiene juegos de Atari, miren, gran cantidad. Y también venden los manuales. Pero algo que me ha llamado muchísimo la atención y que no es muy común ver es que tiene la ColecoVision. Miren, la que compitió netamente con Atari y tiene los juegos de Coleco. Miren, ahí está el Donkey Kong, ¿sí? De la Coleco y tiene muchísimos más juegos, hasta incluso jueguitos de Atari en caja. Miren todo el repertorio retro que puedes encontrar. Y por aquí arriba tiene jueguitos de Nintendo, de la Nintendo NES. Y por acá abajo de Super Nintendo, que ahorita vamos a pasar a ver a vitrina cuánto más o menos están. Y por acá, miren, tiene la Super Nintendo completa. Una Super Nintendo americana, ¿qué precio tiene Ulises? Las Super rondan entre los 25.000, en efectivo 21.50. ¡Sí! Se tiene en cuenta más o menos que ya el estándar entre NES, Super y 64 son el mismo precio, ya no es más retro, más caro, ¿viste? Son los mismos estándares. Ah, ya, o sea, una Super Nintendo cuesta igual que una Nintendo NES. Tal cual. Va a variar según en lo estético, digamos. Si está amarilla. La preferencia de cada uno en realidad, ¿viste? Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, PlayStation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox, la serie X, la serie S modelo de Fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de PlayStation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola. Y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video, mis amigos. Y miren, mis amigos, tremendo joyón que hay por aquí. Por acá tiene el Castlevania 4 de Super Nintendo. Este jueguito más o menos ¿en qué precio está En ronda entre los 20 y 24. Entre los 20 o 24.000. Y luego por acá, miren mis amigos, tiene la Super Nintendo Mini. Es original, es original. Porque hoy en día hay bastante copia. Hay bastante copia, siempre se tiene en cuenta eso. Nosotros tratamos de venderlo lo más original posible, ¿viste? Pero sí, incluye los dos joysticks, está básicamente nueva. Y aproximadamente el precio, Ulises, ¿sabes cuánto está? Ronda entre los 30 a 40 más o menos. Entre los 30 a 40.000. Así que ya saben. Y miren, mis amigos, también tiene las Nintendo 64. Y una cosa que tengo que recalcar es de que estas Nintendo 64 que tiene aquí, corrígeme por favor, son americanas, ¿no? Son americanas. Son americanas. Porque también hay estos colores en japoneses, pero se reconoce pues porque a la mitad tiene otro color. Y tiene Xbox, miren, y también por acá gran repertorio de juegos de DS. Y por acá muchísimos más, hasta 3DS, PC Vita, carcasas de Game Boy.
Y si estás buscando tu Game Boy, vamos a ver qué opciones también hay aquí. Y miren mis amigos, la cantidad de Game Boys que tiene. Tiene las Game Boy Color, Game Boy Advance, incluso tiene por ahí la Nintendo DS Lite, por ahí tiene la Game Boy Micro. Una Game Boy Color, ¿qué precio tiene Ulises? Las Game Boy Color rondan entre las 25, en efectivo 21.250. ¿Y esa Game Boy Pocket qué precio tiene? Están 35 las consolas Pocket. Cabe destacar que tienen un mod LCD, backlight, para jugar con brillo. Y si quieres juegos de Game Boy, puedes encontrar aquí una enorme cantidad. Miren, incluso tiene los Pokémon, juegos de Game Boy Advance, juegos de Nintendo DS. Hay un amplio repertorio de juegos que puedes encontrar aquí en la tienda Game On. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar su link porque también ahí están publicados todos los precios de todos los videojuegos que ellos venden. Y por si acaso también hay juegos de Sega Genesis. Miren, incluso ahí tiene el kit camaleón, ¿no?, de la Sega Genesis. Y por acá juegos de Sega Saturno, más juegos, ¿no? El Gauntlet ahí está, de Sega Genesis. Por acá tiene una Sega Genesis. También, si bien me equivoco, es la Sega Genesis 2, si bien me equivoco. Juegos de Master System. La verdad que hay un amplio repertorio de cosas que puedes encontrar aquí en Game On. Y miren mis amigos, tremendo joyón que tienen aquí. Tiene el Lethal Enforcers de la Super Nintendo, una tremenda caja como parecida a la del Mario Paint. Qué genial poder encontrar este tipo de joyas aquí en la tienda Game On. Y lo mejor de todo es de que miren, está completo y el cartucho está en perfecto estado, como se pueden dar cuenta, con sus manuales y todo. Más o menos, ¿cuánto está rondando este videojuego, el Lethal Enforcers? Kit Lethal Enforcers está a 44.000. 44.000. Sí. Con un efectivo tenés un 15% de descuento. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! 15% de descuento. Sí. Gran tentación, mis amigos, ¿ah? Gran tentación. Sí, es raro encontrar este videojuego. Muy bien, Ulises, con esto hemos hecho un breve recorrido de las cosas que se puede encontrar aquí en la tienda. Ahora coméntame, Ulises, ¿dónde la gente los puede ubicar y el horario de atención? Bueno, estamos ubicados en el barrio de Belgrano, Avenida Cabildo 2422. Estamos de 14:30 a 19 horas. De lunes a viernes y los sábados de 2 a 6. Y de 2 a 6. Sí. Y perfecto. Y coméntame, ¿y las modalidades de pago cómo son? Aceptamos todos los medios, menos transferencia. Efectivo tenés un 15% de descuento, si no con tarjeta, 3 sin interés. ¿Qué es lo más recomendable el efectivo? El efectivo se te hace una re diferencia en compras grandes, la verdad. Sí, claro. Y también cabe recalcar que si compras bastantes cosas también te hacen un descuento, ¿no, Ulises? Se agranda más el descuento. O sea, no es que vos por cada producto que vas acoplando el carrito, se te aplica un descuento general, que sería el 15% de todo. Ah, ya, genial. ¿Y hacen envíos? Envíos a todo el país a través de Correo Argentino. Genial. Y obviamente también tienen sus redes sociales, ¿no, Ulises? Tenemos Instagram, Facebook. Hacemos hincapié en que le den mucha hora a la página, porque ahí está todo lo que ves acá en el local. Genial. Entonces, mis amigos, los invito a que vengan aquí a Game On, porque puedes encontrar muchas cosas, desde lo actual a lo retro. Y no se vayan, porque de ahí vamos a ver qué es lo que vamos a llevar, mis amigos. Muchas gracias, Ulises. Y si estás por el cono norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch, nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Y bien, mis amigos, ya nos encontramos aquí en casa después de haber hecho esta gran visita a la tienda Game On en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en la avenida Cabildos, tienda súper recomendada, que me habían escrito aquí abajo en los comentarios que no podía dejar de ir justamente a esta tienda, donde encontramos videojuegos retro, incluso hasta de Atari, Coleco, de Nintendo, Super Nintendo, GameCube, juegos actuales de PlayStation 3, de PlayStation 4. La verdad es que es una tienda que sí te recomiendo bastante, que no puedes dejar de ir.
y obviamente no podía dejar la gran oportunidad de llevarme tremenda joya que es este de aquí, el Lethal Enforcers. Justamente lo vi y tuve que regresar, mis amigos, porque es poco usual encontrar este tipo de joyas hoy en día en estas tiendas retro. Y escribe aquí abajo en los comentarios si es que pagué un buen precio, porque me costó creo cerca de $110, $115. Eso fue lo que pagué. Fue buen precio, fue un precio muy bajo, muy alto. Sería bueno que lo comentes, mis amigos. Pero ya se suma esta super edición de colección justamente a mi colección de juegos de Super Nintendo. Y como yo ya tenía el Mario Paint también de la caja grande, ahora solamente falta buscar el Airbound. Vamos a ver si es que lo encontramos en alguna incursión aquí o de manera internacional en caja, obviamente. Y aquí abajo en la descripción te voy a dejar todos los datos de la tienda Game On para que puedas hacer tus pedidos, sobre todo a mis seguidores de allá de Argentina, mis amigos. Se vienen muchos más videos de allá, se vienen los videos de las ferias, se vienen los videos de los tianguis, así que estén pendientes, mis amigos, y también ya vienen algunos sorteos que vamos a realizar aquí en el canal. Muchísimas gracias por seguirme hasta el día de hoy. No te olvides compartir este video, darle like y seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos, hasta luego y chau.